Hello, everyone. We're restarting the live. Today, we're going to be having Diego Maldonado. And so he's from at botanic.lab. And so we're going to be conducting this interview in Spanish. I will be posting it later on with subtitles in English so that everybody can understand. Voy ahora a convertir. I'm going to turn it now over to Spanish. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Planterview. Estaremos conduciendo esta conversación en español. Eventualmente voy a repostearlo en inglés. Perdón, en español, pero con subtítulos en inglés. Vamos a esperar entonces a Diego a que se pueda incluir en la llamada. De pronto, démosle unos segunditos mientras él logra unirse. Bueno, mientras él se está uniendo, prácticamente no quiero llamarla la agenda, por decirlo así, pero sí quiero que sea una conversación casual donde podamos conocer a Diego. Puntualmente la conversación quiero que la tratemos en varios segmentos. Hola Diego, sí, te Hola. veo atrás, veo tus escaleras. ¿Sí me ves? Ya. No te veo. No sé por qué. Pero bueno, pues en últimas, si todos nos ven a los dos y como yo sí te escucho, lo podemos hacer así. Vale, aquí en barra, pero bueno, sí, yo creo que sí se ven, si todos los que están incluyéndose en la llamada nos pueden confirmar si pueden vernos, si Si pueden pueden escucharnos. escucharnos, que creo que es la parte más importante, ¿no? Después de un podcast. Ah, listo, Ok, sí. listo, no, Bueno, no, pues ¿qué Diego, tal, eh, Daniel? muchas gracias por incluirte en este live. De verdad que he estado esperando este día pues, desde ya hace un ratico y creo que pues tú también estás mirando la posibilidad de entrar en esta conversación. Puntualmente la idea de este podcast es darte la bienvenida como un invitado de este podcast. También darte la oportunidad de enseñarles a tus seguidores quién eres como persona, cómo ha sido tu trayectoria en este proceso de crear tu negocio. Entiendo que tú pues ya llevas un rato, obviamente tienes un largo seguimiento de seguidores, de personas que buscan ver tu contenido, buscan conocerte como persona, buscan recibir sugerencias de cómo cuidar de las plantas y de cómo crear sus propios terrariums. Entonces, sí, principalmente comenzar con eso. Después, sí, podemos hablar también, entrar más a fondo sobre tu negocio puntualmente, una vez ya conociéndote. Y después, como última etapa en esta conversación, te ha comentado pues por text, me encantaría hacer un juego de ping-pong prácticamente, donde yo te mando unas preguntas, tú me respondes con una palabra, que es lo que mejor da una respuesta sobre esta pregunta que te voy a hacer, de las diferentes preguntas que te voy a hacer, todas relacionadas con temas de plantas, ¿no? Claramente. Ok. Y de nuevo, para invitar a otras personas a entenderte mejor, ¿no? Y conocerte mejor. Entonces, bueno, comencemos con tus inicios. ¿Cómo comenzaste con las plantas? ¿Por qué? ¿Por qué las plantas? Bueno, Daniel, no, primero que todo, pues quería darte las gracias por esta oportunidad, por la invitación. Realmente sí llevaba ya varios años sin hacer un live y pues no, muy complacido de esta oportunidad desde la pandemia, no hacía live yo. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todas las personas que se unen al live. Bueno, ¿por qué las plantas? Es una cuestión que no sabría decirte, pues está por un lado como la, la transmisión de saberes o del gusto por las plantas por parte de mi mamá y de mi abuela, pues que ellas siempre tenían plantas en la casa, siempre tuvieron bastantes plantas, pero también paralelamente a eso, yo siempre fui muy curioso con la naturaleza, con las plantas, con los insectos, los cogía. em, entonces, y era bastante curioso desde pequeño. Me gustaba coger las hojas, las plantas pequeñas. De hecho, yo me acuerdo que, por ejemplo,
tengo recuerdos cuando era muy pequeño, como de 5 o 4 años, que en esos tarritos de Tic Tac, bueno, Ajá, son incluso más pequeños que estos, sí, sí. yo cogía estos marranitos de estas cochinitas o Ah, bichos bola que le llaman en sí, algunos claro, yo países, también hacía eso, los, claro, total, que van a los encontrar debajo de metía las ahí mesas, y ¿no? también le metía palitos y hojitas vivas y eso, y Y creo que terrarios, eso fue todos como, comenzamos haciendo terrarios de pequeño, ¿no? Porque yo también en el sí, sí, colegio, sí, yo nací y crecí en Colombia, y sí, totalmente me acuerdo de hacer eso mismo. Tal vez a veces creo que ponía uno las mosquitas que uno encontraba por sí, ahí, qué sí, chistoso. también, Y sí, tal, un pequeño ecosistema, ¿no? sí, sí, claro. Sí, y bueno, eso fue como toda la niñez y todo esto. Ya como en la adolescencia ya me empezaron a gustar mucho más las plantas. Tuve algunos intentos fallidos como con los bonsáis, porque bueno, no había como las facilidades de hoy en día de toda esta información que hay. Eh, sí tenía un libro de bonsáis, pero pues igualmente yo vivía en un apartamento, entonces por ahí a veces sacaba un par de bonsáis que alcancé a tener, pero bueno, se morían y todo eso, pero siempre fui muy curioso. Y también en la adolescencia tuve acuarios con peces, pero siempre yo quería tener era acuarios plantados con Ah, plantas acuáticas. Y me pasaba lo mismo, tenía un libro y esto, pero en esa época pues era muy difícil acceder a la información. claro, No, tampoco tenía como la facilidad del recurso, pues porque yo era adolescente y yo no era el que podía disponer del recurso para comprar cosas muy especializadas que a veces se necesitan para eso y que en ese momento tampoco estaba muy desarrollado acá en Colombia. claro. Eh, y no, ya después más adelante ya fue plantas y plantas y plantas por todo lado, a Qué loco. partir de mis 20 25 años, sí. ¿Y cuál fue la primera planta que tú tuviste? La primera planta, pues tal vez que fuera mía, tal vez uno de estos que te cuento que era un bonsái, que era un pino azul, recuerdo. Pino azul. Sí. ¿Cómo puedes describir esa planta? No creo que la conozco, de pronto si me cuentas un poco más de cómo está, cuál es el tipo de planta que de pronto me... Bueno, es un pino y es una conífera y es de estas que tienen las hojas muy pequeñas, muy, muy pequeñas y es de color azulado. Es un poquito azul, tiene como unos visos azules. Sí. ¿Y en dónde se encuentran más estas plantas? ¿Más que todo en lugares trópicos No o creo, no. en No, los... al igual que la mayoría de coníferas, son más como pues aquí en América, hacia arriba en Norteamérica o hacia abajo Chile y Argentina, Qué ¿no? loco. Y bueno, Europa. Pero no, 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 no creo que sea ¿Y tropical. cómo llegó a Colombia? No, ni Qué idea, locura. ni idea. Pues eso es como una planta ornamental que sí es bastante común y es bastante común en los bonsáis. Pero igual, bueno, yo ahorita estoy también un poco alejado como el tema de los bonsáis. Sí, no, y ese Sí. tema es muy interesante. De pronto también podemos hacer otra sesión si quieres, dándonos un poquito, compartiendo un poco de tus conocimientos sobre los bonsáis. Quisiera de pronto, obviamente, enfocarme más en los temas en los que sí estás bien involucrados. Me imagino que las suculentas, obviamente, se han vuelto parte de tu día a día, ¿no? Porque los terrariums, pues, tienden a utilizar muchas de esas plantas. ¿Qué otro tipo de plantas utilizas aparte de las suculentas? Bueno, utilizo por un lado suculentas, espera, te voy a mostrar. Por ejemplo, acá tengo un terrario, que este es de cactus y Oh, suculentas. Entonces, utilizo suculentas, que bueno, todos los cactus también son suculentas y son prácticamente plantas de desierto, ¿no? claro. Y este como que es un ecosistema, esto está simulando como un ecosistema de desierto básicamente este terreno. Porque tiene Y varios niveles, ¿no? Hay arena, hay como un poquito más de tierra, hay, no sé, hay más, me imagino, no sé, hasta cierto punto. sí, ¿Qué otros elementos tienen ahí como en los diferentes niveles? Piedras, bueno, veo.
está, digamos, lo que yo llamo el falso drenaje, que es como una capa que aísla como el exceso de humedad del sustrato, después tiene carbón, después tiene sustrato, que es mi mezcla, mi fórmula secreta para terrarios Bueno, de cactus y suculentas. buenísimo. Y ya, bueno, los elementos decorativos aquí, esto es una arena de cuarzo. eh, También tiene, por ejemplo, un silópalo, que esto es madera petrificada, es un fósil de Ah, sí, sí, madera. sí. Y Y bueno, también tiene rocas de río, gravilla, un está poquito hermoso. de carbón activo. Parece como si de verdad fuera un ecosistema ya en la vida real, ¿no? O sea, como si estuviéramos en el medio del desierto y nos encontramos con este oasis de plantas llenas de diferentes tipos de variedades, ¿no? De plantas. Sí, Está buenísimo, está, me encanta, está súper lindo. sí, digamos que a mí me gusta como representar este ecosistema de desierto también de una forma bastante exuberante, ¿no? Porque digamos que hay bastantes elementos, hay bastantes plantas para este espacio pequeño y es como representar un fragmento de un desierto que justamente es así. Y hay veces que uno va a un desierto y aunque muchas veces hay mucha arena y sitios como inhóspitos, inhabitados de seres vivos, de pronto uno se encuentra con un rincón en donde se dan las condiciones para que las plantas crezcan juntas y sea como un rincón exuberante, ¿no? Claro. Y bueno, antes Sí. de continuar con de cómo es tu proceso, porque sí me gustaría que nos guiaras también un poco más en el proceso de la creación de un terrario, darnos una breve explicación. Pero antes de entrar en eso, me gustaría saber tal vez, volviendo al tema personal, tú comentaste que tu mamá y tu abuela fueron hasta cierto punto una fuente de inspiración para ti comenzar a querer las plantas. En mi parte, yo Sí, sí. mucho en, digamos, en los lives de que mi abuela fue la que fue la fuente principal de la inspiración de el querer cuidar plantas, de querer eh, ayudarlas a crecer, de querer cultivarlas, por decirlo así. Y en ese caso, pues a ella le gustaban mucho las rosas y yo la veía, o sea, el solo hecho de verla en acción, cuidando las rosas, podándolas, propagándolas, creando nuevas maticas en base de la misma rosa que ella cortaba. Eh, Eso me pareció genial y me pareció muy interesante y al pasar los años pues yo me fui interesando más y más en las plantas, eh, llegando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron ellas dos, tu mamá y tu abuela, parte de esa fuente de inspiración? ¿Cuáles fueron las plantas que ellas utilizaban? ¿Qué consejos te dieron tal vez que hasta el día de hoy lo sigues aplicando para el cuidado de las plantas? Y si les gustaba algo de los terrarios, algo en particular sobre los terrarios que de pronto también pudieron tener algún nivel de influencia. Bueno, pues básicamente la influencia estaba en la observación. Sí. Yo era muy observador, siempre fui como muy observador en esa época de la niñez. De Mm, hecho, no solamente aprendí, por ejemplo, a cuidar plantas, sino a cocinar. Pues para que te hagas una idea, me fui a otro lado, pero digamos, yo aprendí a cocinar sin que nadie me dijera. O sea, de pronto viendo a mi mamá cocinar, a mi abuela también, a alguna empleada que tuvimos en alguna claro, época. Y yo aprendí a cocinar de muy niño sin que nadie me dijera cómo hacerlo, sino que yo veía cómo se hacía se y nota, después yo empezaba a hacer las cosas. Y así fue con las plantas, como que yo veía a mi abuela materna y a mi mamá regarlas, por ejemplo, soltarles un poquito el sustrato de arriba, quitarles las hojas secas, cambiarlas de lugar según las condiciones que iban viendo, si les faltaba sol o de pronto esta se estaba quemando y uno veía esto, pero digamos que fue más eso, más el observar que, y llegó la inspiración así, claro, más que yo preguntara y preguntara y preguntara, porque yo de hecho en esa época era muy claro, callado, un poco callado e introvertido. claro. Todavía lo sigo Sí, siendo, sí. creo que todos tenemos hasta cierto punto un nivel de
de ser introvertidos, algunos otros también, dependiendo del lugar en el momento en el que estemos, de pronto el tema que estemos hablando, o somos introvertidos o extrovertidos. Yo creo que todos tenemos cierto nivel de los dos, ¿sabes? Siempre hay un balance, ¿no? Y, Sí. y de consejos que de pronto te acuerdes que te han dicho tienes que hacer esto y lo otro. Creo que lo del sustrato lo tomaste ahí un poquito también como parte de los consejos Sí, diarios en aplicación. sí, y también sobre todo lo de quitarle las hojas muertas, quitarle las hojas muertas a la planta. Algo que sí recuerdo de mi mamá, ella me recomendaba no dejar las hojas ahí en el sustrato porque caían hongos y de hecho ella me decía que eso podía generar exceso de, bueno, no me acuerdo qué era lo que me decía ella en esa época, pero no, no dejar las hojas muertas encima del sustrato. Sí, recuerdo eso. Sea, como que de pronto crea bacterias, de pronto se crea un Sí, pequeño ecosistema de pulgas y de animales, no sé, de lo que sea, ¿no? Pero, sí, tal vez, sí, sí, de hongos también, tal vez sí. y bueno, al pasar de los años, has podido encontrar que de pronto algunas de las mejores prácticas que ellas tenían, de pronto no servían tanto, de pronto al modificar algo, de pronto mejoraba esa mejor práctica que de pronto lograste conocer. Algún ejemplo, algo así similar. Mm, no, en este momento no se me viene a la cabeza nada en específico, pero seguramente lo hay. Yo soy muy de la opinión de que a veces nos llenamos de creencias Sí. que no son del todo funcionales, y no solamente con las plantas, sino en la vida en general, Uh -huh. y que pueden ser transmitidas ya sea por en el colegio, en la familia, en los amigos de la infancia, la adolescencia. Entonces seguramente hay algunas cosas que pensaban, que me decían o que yo veía en esa época que hacían que no eran del todo funcionales y que hoy como que ya al pasarlas uno a la experiencia propia, uno se da cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no. Pero sí, digamos que en este momento no se me viene a la cabeza algo Vale, específico. vale, vale. No, no, sin problema. Igual esos son preguntas que salen espontáneas que de pronto se me vino a la cabeza y dije, preguntémoslas. Pero bueno, Sí, siempre no, tranquilo. en algún otro momento, si te acuerdas, hacemos un video y lo posteamos. eh, Bueno, que vale, y bueno, hablemos ya como de conocimientos en general, ¿no? Conocimientos que tú has adquirido al pasar los años, de pronto algunas limitaciones o problemas que has tenido con las plantas. Pero comencemos con los consejos. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú le podrías dar a la audiencia del cuidado de las plantas? el mejor consejo. eh, Quiéranlas. La Quiéranlas a observación, la observación, observación. sí, la observación creo que es clave y en ese sentido de la observación, no sé, es que a mí sé que hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero creo que en general, no siempre, pero en general hay una cultura de la sobrefertilización, ¿sí? Sí, Como fertiliza tu planta cada 15 días, cada mes. Eh, sí, hay una cultura bastante como de la sobrefertilización. Yo siempre recomiendo primero hallar el balance entre iluminación y riego. Me parece que eso es clave. Antes de empezar a fertilizar o cualquier otra cosa. Iluminación ok. y riego, el balance entre iluminación y riego es clave. Buenísimo, listo, listo, ahí lo aplicaremos. Yo creo que también poco a poco, yo, o sea, yo al momento de hoy sigo aprendiendo de las diferentes personas con las que hablo, con las que interactúo, siempre le hago preguntas de cómo hacen las cosas, porque siempre es bueno tener un punto de vista diferente, alterno, y en realidad, pues mucha gente tiene diferentes experiencias, ¿no? Entonces, algunos han podido avanzar en algunos aspectos del cuidado de las plantas, otros de pronto están estancados en ciertos aspectos. Eh, que para hacerte otra y última pregunta de este segmento, porque ya estamos como cercanos a la media hora, no sé qué tanto tiempo tengas, pero de pronto extenderlo unos 10 15 minutos más, si no te molesta. Sí, Eh, claro, ¿no? Sí, puede ser 15,
Ok, 20, no sé, como listo. quieras. Ahí vamos avanzando. Entonces, vamos a ver cuál ha sido la dificultad más grande que has encontrado con el cuidado de las plantas. Yo te puedo dar un ejemplo. Digamos, yo pues he tenido muchas dificultades. Creo que muy puntualmente con los temas de las orquídeas. No he logrado tener un balance en el riego de las plantas y creo que todos caemos en ese error es de que si vemos que la planta ya no está floreciendo, ya está muerta o que va perdiendo su valor. Entonces, bueno, yo no he dado por todo del cuidado de las orquídeas, por ejemplo. Las tengo ahí, ya por fin le están saliendo otra vez sus flores, pero creo que ha sido la parte más dificultosa del cuidado de este tipo de planta. ¿Hay alguna planta y Claro. alguna parte que te ha tomado tiempo de conocimiento, que se te ha hecho muy difícil el cuidado de las plantas? Eh, pues el tema de las plagas y en todas las plantas en general, la cochinilla algodonosa, el pulgón, eh, pero siempre me parece que es una cuestión de atacar de raíz la plaga, de ser constante. ¿Tienes Pues, algún ejemplo de alguna plaga que tú hayas tenido que lidiar con ella en particular de alguna planta? pues la cochinilla algodonosa es bastante compleja y ¿Qué pues tipo es como una bacteria o es una ya? no, la cochinilla algodonosa es un insecto muy pequeñito que va formando como, se ve como algodoncito Ok. en las hojas de las plantas, sobre todo en las uniones, y es bastante compleja de quitar. Y siempre es como, hay que atacar el problema de raíz, que básicamente muchas veces para la planta ya es como sacarla, lavarla muy bien con jabón potásico y mantener todo limpio, también utilizar otras cosas como jabón potásico con aceite de neem. Yo utilizo también una solución alcohólica de ajo y ají y es bastante complejo. Pero si me preguntas qué es lo que más se me ha dificultado, es en donde más he profundizado mis conocimientos, que es básicamente en los terrarios cerrados. Porque aquí esto es un medio cerrado en donde hay humedad constante todo el tiempo y es un medio bastante propenso a la aparición de hongos y bacterias. Claro. Y intervienen muchos agentes. Entonces aquí es donde más he profundizado, sobre todo en cómo sanitizar las plantas, sanitizar los musgos que utilizo, cómo hallar un balance en la humedad, cómo utilizar un sustrato que no tenga, que tenga la suficiente cantidad de nutrientes, pero no muchos para que aparezcan hongos y bacterias. Es aquí donde Sí. he encontrado las mayores dificultades y las sigo encontrando y donde cada vez me meto más en este mundo de los terrarios cerrados y cada vez encuentro más y es como un mundo que no acaba, esto de los terrarios cerrados. Si ahorita te mostraba un terrario de cactus y suculentas, llega un punto en el que ya no hay nada más, o sea, está el terrario bien bonito, sí, ya se sabe que es bastante solo que necesita riego cada cuánto y esto, pero ya. Hasta ahí llega. En cambio, con los terrarios cerrados, esto es un mundo que no acaba. No, no me imagino, o sea, porque es que sí, pueden salir, me imagino que el moho, Sí, pueden puede salir salir. No, los mosquitos esos que no sé cómo se llaman ni en inglés ni en español, todavía ni siquiera me he llevado, o sea, sé que cuáles son y cómo son y de pronto cómo matarlos, pero no la cómo... mosca de mantillo o mosca del sustrato le dicen en español. Ok, Y en inglés la describen mucho mejor. Se llama fungus gnat. Es fungus decir, gnats. es decir, la mosca del hongo. Y hay una relación bastante directa entre el hongo, el moho, y la mosca, porque el moho atrae a la mosca puede ayudar a esparcir el hongo también de un lado a otro. ¿Y Entonces se llama fungus y gnat. cuál es la forma de atacar esa mosca? Porque yo... ¿Cómo se llama en español otra vez? Perdón, ¿Cómo se llama en español la mosca? mosca de mantillo o mosca de sustrato.
del Vale. sustrato. Entonces, la mosca de mantillo, ¿cómo haces tú para atacar esa mosca? Porque es que te cuento que mi esposa me hizo sacar todas las plantas de adentro porque yo no supe cómo atacarlas. Entonces tenía una monstera y tenía dos o tres potos. No sé si en español se digan así. Eh, Potus o la Miami, la Epipremnum. ah, y sí, entonces las tenía yo ahí adentro y mi esposa dijo, no, mucha mosca, no sé qué, y yo no sabía cómo matarla. ¿Cuál es el mejor consejo para eso? Pues bueno, en terrarios es muy fácil porque, bueno, no es que sea fácil, es complejo, pero una vez que uno tiene la técnica que yo uso, que es cortar y deshacerme del sustrato, yo no utilizo nada del sustrato del vivero, entonces ya me libro de ese problema, pero incluso así a veces salen. Pero digamos en este sustrato donde vienen las plantas, donde hay mucha materia orgánica en descomposición y sobre todo son plantas de interior que tienen mucha humedad, sí es muy fácil que salgan. Lo que se puede hacer es, yo utilizo también aceite de neem emulsionado en jabón potásico Vale. o se puede utilizar encima del sustrato, espolvorear un poquito de tierra de diatomeas, Ok. que la tierra de diatomeas es como, genera como laceraciones en los cuerpos de los insectos, de los invertebrados, de los invertebrados, porque es como si les arrojaran un montón de vidrios así Ah, filosos y entonces se qué mueren, sí. locura. No, buenísimo. Sí. Con La eso la voy a poner en tierra práctica. diatomeas o diatomita también se llama, también le dicen. Menos mal voy a guardar eso porque nos has dado una mano de datos buenísimos y me toca guardarlos y después aplicarlos. Ok, Entonces, bueno, hagamos la transición ya ahora a lo que es tu especialidad. Cuéntanos cómo ok. con los terrariums, qué fue lo que te cautivó de tener terrariums, de crearlos, de moldearlos a tu gusto. Me imagino que parte de la creatividad tiene que ver con eso. Pero sí, cuéntanos cómo comenzaste con los terrariums, con este tema puntual. Uy, es difícil ser corto Claro. porque, bueno, tiene que ver como con muchos cambios que en mi vida también en ese momento y todo. Pero digamos que básicamente yo empecé a hacer terrarios eh, como por una forma de encontrar, o sea, yo también he sido muy observador de la naturaleza, o sea, eh, esto que yo aplico para el terrario desde el punto de vista estético es lo que yo he estado recopilando de tanto ir a la naturaleza, ir a la montaña, a los senderos, a los humedales acá en Bogotá y me gusta mucho como detenerme en pequeñas escenas, ¿sí? Miniaturas, donde el musgo con unas roquitas y un tronco forman cierta escena pequeña Sí. y tiene que ver un poquito con eso, como que esa fue la inspiración y la razón por la que empecé a hacer terrarios. Pero ya, digamos, desde el punto de vista de tener un negocio, sí tuvo que ver mucho con alguna crisis que estaba pasando en ese momento desde el punto de vista económico y profesional, Ujú. eh, muy personal mío, porque yo no soy ni biólogo ni nada de esto, yo soy músico profesional, soy pianista. Vea, qué loco. Sí, sí, muy loco. Y bueno, ahí también está como esta cuestión de creatividad y la mayor parte de mi ejercicio de como músico fue en la docencia. Y digamos que también ahí como que está como integré como esta parte de la docencia como para enseñar a hacer terrarios también. Chévere, o sea, pudiste Sí, compartir sí, dos partes de tus pasiones, ¿no? Por decirlo así. sí, Lo que es sí. las plantas con enseñar a las personas. Y siento que todos tus seguidores y yo a la misma vez estoy totalmente de acuerdo de que eres un buen profesor. Sabes cómo explicar de forma técnica, pero nos metes a todos en ese mismo tema, aprender, ¿no? Entonces yo creo que por algo la gente te sigue, o sea, no por nada.
tienes un don para eso. Entonces me parece muy bueno que hayas creado esta página. ¿Y cómo comenzaste con la página? Hablando de eso. Bueno, entonces, digamos que yo estaba en esa crisis y ya hacía algunos terrarios y todo esto, y pues en algún momento mi papá, eso fue hace aproximadamente unos 8 años, creo que mi papá en ese momento venía a diciembre y él quería regalarle algunas cosas a unos familiares y pues se le ocurrió terrarios y pues hice como unos 8 o 10 y los regalamos, él los regaló. Y ya pues dije, ya como que ese enero siguiente armé la página que primero se llamó Cedrela, otro Ajá, nombre distinto, Cedrela en honor a Cedrela Montagni, que es el nombre científico del cedro de acá de montaña de tierra fría, que es uno de mis árboles favoritos. qué chévere. Pero bueno, más adelante ya le cambié el nombre a Botánica Lab o Botanic Lab, como quieran llamarlo. Y ¿Por qué? nada, así Porque, empezó todo, así empezó todo. bueno, chévere. Y qué pena, no sé si me escuchaste. ¿Por qué llegaste al nombre de Botanic Lab? En algún momento hice un pequeño curso como de marca personal y bueno, era muy completo, pues de estos cursos que son tan completos que no profundizan mucho en alguna cosa, pero sí me ayudó mucho como por ejemplo a hacer esos ejercicios de cuál va a ser tu cliente ideal, ponle el nombre a tu marca. Entonces el ejercicio era por ejemplo poner en un lado cosas que como hacer una lluvia de ideas. ¿Cuáles eran las como palabras que están relacionadas con esto? Entonces, plantas, terrarios, botánica, no sé qué, y como que, ¿con qué tiene que ver? Bueno, están las palabras, ¿con qué tiene que ver esto? Con experimentar, es como un laboratorio, enseñanza, conciencia ambiental, todo esto. Y era como empezar a jugar con las palabras a ver si salía algún nombre. Y por eso era como Botanic de botánica y lab como de laboratorio de experimentar, pero también de labor. Y más o menos así salió el nombre. Bonito y buenísimo Sí. porque le metiste fuerza, ¿no? Le metiste mente a esto, estudiaste prácticamente cómo llegar a ese punto de darle el nombre. Si tú me preguntas a mí, yo fui, como o sea, no sabía cómo darle el nombre a mi página y todavía yo creo que estoy en el proceso de evolución y tal vez me va a tocar hacer algo muy similar. Llegué al nombre de mi página que se llama Boogie Rocking Everywhere. Sí. Creo que hasta cosa me corrigió que no se dice Boogie, no, como lo escribí, no es como se dice. Ok. Pero prácticamente era por las bugambilias, porque a mí me gustan las bugambilias. Esa planta que produce una flor, varias flores, ¿no? Dependiendo de cuál flor. Mora, Pero sí. la que nosotros tenemos en la casa, que es una flor como rosada fucsia, y me acuerda mucho a la canción esa que suena, pues ahí la puse en uno de mis fotos recientes, le puse el pin, pero yo básicamente la canto como Boogie, 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 Rocking Everywhere. Dice otra palabra, Ok, pero más que todo ese es el enfoque, ¿no? Entonces, ok, ok. ahí vino. Bueno, sigamos entonces con el tema de los terrariums. ¿Cómo te ha ido con la compañía? De entrada, ¿cuánto tiempo llevas con la compañía más o menos? Sí, aproximadamente 7 años. Wow. Y creo que desde el principio fue enfocado en terrarios. Eh, en algún momento como que quise hacer otras cosas, como vender plantas solas, macramé, recordatorios, estos de suculentas y todo, pero no, nunca se han dado las cosas y creo que eso fue para bien porque he encontrado un micronicho en donde te digo que esto es de no acabar. Cada vez encuentro, o sea, como que el embudo viene así, pero al estar aquí adentro, esto se abre y es de no acabar. Eh, entonces, no, me ha ido bien precisamente por eso, porque me he enfocado específicamente en terrarios y, o sea, hasta el punto de que
bueno, no creo que sea el mejor terrarista o artista de terrarios, como lo quieras llamar, de Latinoamérica ni de hablas hispanas, no lo doy, soy sin duda, pero en redes sí soy uno de los referentes, pues por Ah, la cantidad de seguidores que tengo. pues Creo que lo soy en este momento. uno mismo se hace su propia trayectoria, ¿no? Entonces, o sea, yo creo Sí, que te puede abogar de que tú conoces, porque le metes fuerza, le metes estudio, le metes investigación. O sea, yo por ahí el otro día vi un video o era uno de esos videos de enseñanza, así como que básicamente mostraba la trayectoria de un cinematógrafo que hizo la película de eh, Al Pacino, ¿no? ¿Cómo se llama? The Grandfather, creo que es que no. sí, Pero entonces, prácticamente él hizo su guión, lo escribió y se volvió famosa la película. Luego vio que pudo hacer dinero de eso, sacó su segunda película, luego su tercera. No me acuerdo si fue esa, pero al final del día él dijo, uy, ya que logré todo este éxito, ya me gané Oscars, quiero ir a estudiar. Entonces se fue a comenzar una clase y la primera lección de El Padrino, que es la película que se llama El Padrino. La primera lección decía el profesor, véanse la película El Padrino. Entonces, sí, como claro. uno mismo escribió el éxito de ese nicho. Y yo creo que por ahí vas tú. Tú estás dándole la influencia a otras personas de conocer, vas investigando poco a poco y yo creo que al final del día tú terminas siendo el nombre. O sea, Sí, sí. y bueno, ahí seguimos, ¿no? Yo creo que ahí sigues, siempre hay un conocimiento constante de este tipo de plantas, de este tipo de producto que tú vendes, de los terrarios. Entonces, pues hay futuro, ¿no? Sí, Eh, sí. y bueno, hablando del futuro, ¿cuál es la visión que tú tienes para tu compañía? ¿Qué tan lejos quieres llegar? Yo te digo que, por ejemplo, con mi compañía, o sea, pues no es oficial todavía, no he sacado todo el papeleo, pero quiero tener una compañía, quiero tener unas fincas urbanas, más que todo aquí yo vivo en Miami, y pues aquí, aquí en las ciudades capitales de los diferentes estados, aquí en Estados Unidos, pues hay una gran oportunidad de permitir que las personas puedan tener su acceso, ¿no? A ingredientes orgánicos, a plantas comestibles orgánicas, y que no sean tan adulteradas con todos esos elementos para quemar plagas y todo esto. Entonces, tener algo centralizado en contenedores donde yo pueda meter plantas, agroponía, más que todo como la tecnología que impulse esto. Esa es mi visión, ¿cómo es la tuya? Bueno, aquí quisiera hacer una división entre la visión que tengo para Botánica Lab y la visión que también tengo mía con relación a la naturaleza y las plantas. Que bueno, con respecto a Botánica Lab, seguir acá en los terrarios, seguir acá y expandirme de tal forma que seguir siendo un referente de los terrarios en Latinoamérica, pero expandirme a otros mundos un poquito más especializados, o sea, Uh -huh. tan especializados en los terrarios, pero que tienen que ver con el tema como paludarios, eh, plantas acuáticas también. Eh, eh, Esto se llama aquascape, o ¿cómo se llama esto en español? Paisajismo acuático, Ah, ¿no? listo. Sí, sí. Aquascape, paisajismo acuático, como que ir explorando estas cosas por estos lados. También estoy empezando en YouTube. Por ahora estoy subiendo shorts, o sea, Chévere. los mismos videos que subo a TikTok y a Instagram como que los subo a shorts y ahí va creciendo más o menos y ya en algún momento empezaré a hacer videos largos. Entonces como que esto crezca de tal forma que primero como abrir el campo una vez que me metí en el embudo, abrir el campo para ser proveedor como de materiales también, de plantas, de cristales, de un montón de cosas. Excelente. Eh, de pronto tener un local físico también. Claro que no es una prioridad en este momento y estamos en un momento en el que la pandemia nos enseñó muchas Sí, cosas.
Y aunque eso ya fue hace casi 3 años atrás, ¿hace cuánto fue? Hace 4 años ya, eh, como que creo que está revaluado, hay que revaluar este tema de que tener local físico es la mejor opción. Claro, Digamos, yo solamente tendré local físico cuando esto ya haya crecido tanto en redes que ya lo claro, necesite, como que sea ya es la necesario. idea, ¿no? Sí, y bueno, es un mercado limitado localmente, el mercado de los terrarios y de todo lo que te he hablado, todo lo que sea paludarios, acuarios, lo que sea que vaya a ser en el futuro, va a ser limitado porque eso va a ser local. Bueno, y digamos que yo paralelamente a eso siempre he tenido un sueño que no creo que vaya a ser, se vaya a llamar Botánica Lab ni nada de algo así, y no sé si lo logre desarrollar, que es tener algo así como una empresa que se dedique a reforestación, aquí también localmente en Bogotá o alrededores, altiplano cundiboyacense en Colombia, Sí. con plantas nativas. Me llama mucho ese tema. Pues Las viste, plantas, las plantas nativas de aquí de la sabana de Bogotá, sí. claro, pues últimamente en las últimas noticias, en los últimos meses, pues pasó este incendio fuertísimo en las montañas, ¿no? Cerca de en Bogotá, ¿no? Sí, Eh, sí, acá y en todo este altiplano que te digo, también en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, estuvo azotado de incendios. Y es que de hecho yo tengo ese hobby. ¿Así? Yo sí tomo semillas de plantas nativas cuando voy a la montaña, al humedal, a un humedal que es donde yo siembro árboles y yo mismo propago las plantas y después voy y las siembro. Uy, tienes Sí. que hacer un video de eso, porque ese sí, ese toca promoverlo, que la gente Sí, aprende y haga, sí, que nota, sí, sí, sí. qué tipo de plantas que conozcas los nombres utilizas para hacer esa propagación. Uy, no, te cuento que esto es de hecho esto es más antiguo que mi cuento con los terrarios. Eso empezó aproximadamente en el 2011. Empecé a sembrar árboles nativos en un humedal acá en Bogotá que se llama el humedal del Salitre. Y no sé, yo ya perdí la cuenta, pero yo creo que con mis propias manos he sembrado más de 200 árboles de 30 especies distintas, solo árboles nativos de acá de la sabana de Bogotá. Que, Eh, bueno, ayuelos, chilcos, arrayanes, arbolocos, cedros, robles, nogales, bueno, un montón de cosas, sí, yo siento son que bastantes. deberías hacer un movimiento fuerte y más que todo para ayudar a regenerar todo el ecosistema que se perdió en todos esos incendios. De pronto hacer un grupo de personas que digan, vámonos todos para allá a la montaña y vamos a utilizar las mismas semillas que encontramos de las plantas, cuidándolas y haciéndole un proceso pues muy delicado, ¿no? Para poder comenzar a hacer esa reforestación, porque pues ahí te ganas a toda Bogotá fácilmente, porque pues se necesita, ¿no? Sí, he tenido ganas como de encontrar, como en Botánica Lab tengo tantos seguidores, puede servir como canal de difusión como algo para alguna campaña de este tipo. Mm, no se han dado las cosas, no he encontrado el momento y bueno, es que de hecho ahorita pues la empresa sí me está consumiendo bastante tiempo, entonces toca buscar el momento, sí. Un poquito y de pronto ver si se puede utilizar ese, o sea, toda esa audiencia que tienes para lograr hacer algo grande, algo bonito como eso, que pues al fin del día ya lo estás haciendo y lo llevas haciendo muchos años, ¿no? Sí, Entonces ya sí, hacerlo a más sí. escala, llegar a un nuevo movimiento y pues impulsar a otras personas en conocer también de las plantas en ese método, ¿no? Que sería bonito. Si yo estuviera Sí. allá de una, iría contigo y nos iríamos para Sí. allá. No, cuando vengas, cuando vuelvas acá a Colombia, vamos al humedal y sembramos, llevamos un par de arbolitos por lo menos y De sembramos. una, cuenta con eso. Te voy a Bueno, dar la invitación porque definitivamente sería muy bacano. Y los humedales son muy lindos. Ir sí, allá, subir sí. a ver el ecosistema, todos los animales, todas las plantas. Yo creo que ahí me vas a dar tremenda clase de plantas. Mejor dicho, ahí yo salgo más ganando yo que...
No, 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 no. Ahí aprendemos siempre, siempre hay algo que aprender del otro, en cualquier circunstancia, sí. Total, total. Bueno, pues ya vamos terminando, yo creo que el tiempo. Entonces, como te decía, vamos a hacer este juego que se llama ping pong. Entonces, bueno, completa la palabra de la pregunta que yo te haga, trata de responderlo con una pregunta solamente Solo una, y con una palabra. con una palabra, sí, si puedes. Si Ok, no, pues dos o tres, pero la idea es mantenerlo cortico, ¿no? Entonces, para ok, al juego, yo voy a decir ping, tú respondes pon, yo digo con, y tú dices tu nombre y comenzamos. ¿Listo? ok. Vale, ping, Pong, con, Diego Maldonado. listo, Diego. Entonces, ¿cuál es tu planta favorita? Eh, el cedro, El cero, listo. ¿Dónde te gusta relajarte? en el humedal del salitre. Lindo, lindo. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Hacer terrarios. Excelente. ¿Qué te hace reír? Eh, Casi cualquier cosa. ¿Playa o montaña? Montaña, sin lugar a dudas. ¿No? ¿Algún hobby fuera de la jardinería? Bueno, ahora mi profesión es mi hobby, tocar piano, Ok, y fuera de eso, sembrar árboles nativos. es difícil, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Comida de mar. Comida de mar. ¿Y qué te motiva cada día? Eh, uf, tal vez enseñar últimamente. Enseñar. Chévere. Se me fue la pregunta. Ok, ¿algún lugar en tu lista de deseos para viajar? Tailandia. Tailandia. Sí, uff, qué nota. Todas esas plantas, todas gigantes, con esas hojas gigantísimas, todos los colores. De acuerdo, concuerdo con eso. Y por último, un superpoder que te gustaría tener. Visión microscópica. Upa, eso está bacana. Sí, poder como. Nada, bueno, no, Diego, muchas gracias por tu tiempo. No, No sé si tengas algunas palabras, si quieres de pronto darnos un mensaje, invitar a otras personas a que te sigan, algún mensaje en general. eh, bueno, no, gracias Daniel, gracias por la invitación. El mensaje para todos, bueno, primero que si no siguen a una Daniel, que sigan a Daniel. Si no me siguen a mí, pues que me sigan a mí. Y Gracias. que siempre experimenten, digamos, con respecto a esto de los terrarios, es lo que yo he comprobado y sirve para cualquier cosa en la vida. Llevar todo a la experiencia propia, no quedarse con conceptos e ideas. Buenísimo. No, excelente. Bueno, Diego, esperemos que hagamos otra sesión de pronto entrando en tema ya más específico de algo en particular que quieras compartir. De pronto si se me Claro, viene algo, pues, seguimos colaborando, ¿no? Pues este es al final claro del que día sí, Daniel, comunidad claro que sí. de gente que usen las plantas. Sí, Daniel, Daniel, una pregunta. ¿El live tú lo cuelgas en tu perfil o lo cuelgas por partes? Yo lo voy a colgar en ese momento, tan pronto termine, lo cuelgo en mi perfil, te mando una colaboración, Ah, ok. entonces ya se queda en tu perfil también y lo voy a descargar. Entonces yo lo descargo, lo voy a bajar en YouTube y cualquier cosa pues se lo puedo enviar también. Ah, ok. No, es, digamos, también para que las personas que están conectadas, pues como que supieran si lo iban a encontrar después en tu perfil o esto. Sí, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí lo voy Ah, a bueno, postear. bueno. Voy a ponerlo en varios lugares, voy a sacar segmentos para, también te voy a hacer colaboración para que pueda quedar en tu perfil también y de ahí continuar. Bueno, listo, Daniel. Listo. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, Placer. bueno, un abrazo, que estés bien. Bueno, hasta luego. Dale, Chao, bye bye a todos. chao a todos. Hasta luego. Dice. Bueno, chao.